alcanzan a ver, está el Temalatl, la Honda, que hasta la fecha, pues bueno, se sigue utilizando y es una de las armas junto con el Atlat más antiguas que han existido, ¿no? A lo largo de muchas civilizaciones, no solamente de México, sino de varias partes del mundo. Adelante. Solo una pregunta, ¿no hay récord de qué es, de cómo los mexicas o los, toltecas o los de Tlaxcala, qué es lo que ellos opinaban o qué pensaron de las armas que trajeron los castellanos comparado a lo que ellos tenían? Ah, ok. De la parte de qué pensaban con los castellanos, ¿no? Hablando específicamente del arcabuz europeo y en esta parte de los sables, ¿a eso te refieres? Sí, más que nada, pues tenían diferentes armas, ¿no? Y pues, no sé si hay récord de qué es lo que pensaron ¿Cómo lo o veían? cómo lo veían o si se pudieron defender suficiente con lo que ellos pues, con las armas que tenían los castellanos. Fíjate que tu pregunta es muy interesante y te voy a decir el por qué. Fíjate, el arcabuz europeo abarcaba aproximadamente 20 metros de distancia. El arcabuz era esta especie como de pistola, bueno, no es una pistola, era como una escopeta y solamente digamos que la bala que arrojaban llegaba más o menos a 20 metros. A diferencia de el Atlat, del Tlacochtli del Atlat, que podía llegar de 90 hasta 120 metros de distancia. Por ahí hay una crónica, no recuerdo si es de Durán o es del Conquistador Anónimo, donde dicen que cuando llegan a Tenochtitlan el cielo se hace negro, ¿no? Y son recibidos de cierta manera, en el aceite de Tenochtitlan son recibidos por miles de dardos, ¿no? Eso hablando de la parte mexica, ¿no? Dentro de la visión de los vencidos sí hablan, ¿no? Que traían esta parte de los macuahuitz, de metal, ¿no? Como tal, pero no lo refiere de otra manera, ¿no? No, para la gente de acá no fue como de gran asombro, ¿no? La realidad es de que no fue una desventaja lo que ellos traían, ¿no? Más bien, el por qué cayó Tenochtitlan fue porque fue superado en número. La verdad es que eso fue lo principal y la otra de lo que no se menciona casi nunca es esta parte de la enfermedad que llegó con los europeos, ¿no? Esta parte de, de la viruela. ¿Alguna vez han escuchado cuando decían que te va a llevar el coco? O esta parte de que incluso acá en la parte de la Ciudad de México se dice mucho, ¿no? Se canta, ¿no? La de duérmete niño, ¿no? Porque viene el coco y te comerá algo así, no recuerdo bien. No sé si les ha tocado o en algún momento lo llegaron a escuchar, No, yo no. ¿no? Esteban, ¿tú lo llegaste a escuchar en algún momento? Tampoco, yo tampoco no me suena. Fíjense, bueno, como les decía, mi familia, tres de mis cuatro abuelos son guerrerenses, ¿no? Entonces, mi abuelita, en su momento, ella me cantaba eso, ¿no? Duérmete niño, duérmete ya, porque viene el coco y te llevará. Pero, ¿qué era el coco, no? La viruela, para los antiguos, le llamaban cocolistli. Entonces, era una manera como de espantar a los niños de que iba a llegar la enfermedad, ¿no? Y se los iba a llevar, ¿no? O se iban a morir por ese lado, ¿no? Entonces fue parte, es una de las partes muy importantes de las cosas que son como muy simples, a lo mejor es un canto, pero es algo que se quedó dentro de la historia. Está hablando de algo, te está dando razón de un momento, de un suceso, ¿no? Regresando a esta parte de la pregunta, pues, ¿por qué cayó Tenochtitlan de cierta manera? Pues en primera instancia por la enfermedad, en segunda instancia porque fueron superados en número, pero la realidad es que el armamento europeo no era un armamento más fuerte al armamento mexicano. Nada más era esta parte del metal, pero de ahí en fuera, pues no era algo que lo superara, ¿no? Porque también de este lado del ejército mexica tenemos armas contundentes, que son esta parte de las armas
tiesas o duras, que son como más de impacto directo, y las armas de laceración, que son esta parte de los macuahuitz, esta parte de los tepostopili, que son armas para hacer cortes, ¿no? Pero está interesante, ahorita poco a poco vas a ir descubriendo varias cosillas por ahí, padres, ¿vale? Entonces, pues vamos a pasar a lo que sigue. Sale, vale. Ahora sí vamos a empezar como a entrar en tema, algo que me emociona mucho, ¿no? En esta lámina pusimos de campesinos a guerreros. Si se dan cuenta en la imagen, esta imagen es una imagen hecha por el maestro Luis Armando Alarcón, que es pues bueno, familiar mío, es primo mío. Y lo que quiere dar a conocer o dar a notar son dos individuos, específicamente dos, como le llamaríamos hoy en día coloquialmente, campesinos, pero recordemos que estamos hablando del México antiguo, entonces serían dos más iguales. Como les decía en la primera clase, esta parte del más igual proviene de might, mano, walía generar, ¿no? Lo que genera la mano, ¿no? Es la mano que trabaja, la mano que sirve, la mano que ayuda, la mano que está en todo, ¿no? Las crónicas nos hablan específicamente que las campañas de guerra o expansión se llevaban una vez que era terminado la parte del ciclo agrícola. ¿Por qué una vez que había terminado el ciclo agrícola? Porque durante el ciclo agrícola, hablando de los pueblos, iban a estar más enfocados en trabajar sus tierras que en tratar de salir a combatir, ¿no? Recordemos que específicamente solamente los mexicas tenían, de cierta manera, grados jerárquicos, que su único trabajo era la guerra, ¿no? Como tal, y estas guardias minoritarias eran las que estarían todo el tiempo de pie, por si existía en algún momento algún tipo de rebelión o sublevación a los mexicas, entonces pues ya los mandaban para que mitigaran estas rebeliones, ¿no? Pero de ahí en fuera, recordemos que las filas más mayoritarias eran de cierta manera de más iguales, ¿no? Entonces, es por ello que durante el ciclo agrícola, estas guerras de expansión y de conquista eran pues frenadas, ¿no? Por así decirlo. Y una vez que ya se trabajaba la tierra, pues bueno, ya empezaba esta parte de las campañas de expansión. Durante esta parte del ciclo agrícola también era donde se llevaban las guerras floridas, ¿no? Porque dentro de las guerras floridas, recordemos que las guerras floridas eran guerras pactadas entre los mexicas y demás civilizaciones, como los tlaxcaltecas. En su momento llegó a haber alguna guerra pactada incluso con Tlatelolco, a diferencia de lo que mucha gente cree que Tenochtitlan y Tlatelolco eran una sola, pues no. Hubo un momento en que los mexicas conquistaron a Tlatelolco, ¿no? A pesar de que pues eran civilizaciones o eran la misma civilización, hubo un momento en el que se establecieron dos señoríos, ¿no? El señorío de Tlatelolco y el señorío de Tenochtitlan. Y pues por ahí hay una crónica cuando Tenochtitlan llega y conquista a Tlatelolco. Pero eso lo hablaremos en otro momento, ¿no? Y pues bueno, regresando a la imagen, quiero sí que la vean profundamente porque de ahí viene todo lo demás. Para el ejército mexica, hablando específicamente de las fuentes históricas, dicen que las armas como tal eran extensiones del cuerpo mismo. Y en su momento cuando yo escuché esto dije, ¿cómo extensiones del cuerpo mismo? No, pues porque los nombres, ¿no? Macuahuit viene de Might, mano, Cuahuit, árbol. Ah, ok, ¿no? Pero solamente es eso. Y ahí es donde entra mi inquietud, ¿no? Esta inquietud de saber, de buscar qué más hay y por qué lo refieren así, ¿no? No solamente quedarme con esta parte que ya escuché, ¿no? Entonces empecé a buscar, empecé a analizar y empecé de cierta manera a caminar dentro de los pueblos, empecé a aprender, ¿no? En algún momento, no sé si les ha tocado trabajar en la tierra, hablando específicamente de la siembra, la verdad es que sembrar es una super friega. Es uno de los trabajos más pesados que existe. Hacer los surcos en la tierra, estar sembrando, estar caminando, trabajar de acuerdo también a la parte del ciclo lunar, ¿no? Porque también la luna influye mucho sobre la siembra, ¿no? En su momento, mi maestro, él me llegó a llevar a sembrar, ¿no?
y me decía que la única manera para poder comprender un ciclo agrícola era sembrando. Entonces, pues bueno, recordemos que los mexicas como tal desarrollan esta parte de las chinampas que tanto se hablan, que de esta parte de la ciudad existe Xochimilco, que es una de las pruebas más fidedignas de cómo pudo haber sido una chinampa en el México antiguo, ¿no? Porque fueron elaboradas, pues bueno, de la misma manera y muchas de ellas incluso son hasta antiguas, ¿no? ¿Alguien sabe qué significa chinampa? Pues es como la tierra que ponieron en medio de un lago, ¿no? Para poder sembrar. Ujú. Ok. Esteban. Sería como una milpa flotante o algo así. Ujú. Algo así, no me acuerdo muy bien el significado. Muy bien, pues bueno, no es tan mal, eso es como lo más conocido, que es esta parte de un islote eh, fangoso que se llega a hacer artificialmente dentro del lago, ¿no? Pero la realidad es que desglosando la palabra Chinampa viene de shi, que es imperativo de hacer, na, que significa yo o mí, y milpa es siembra, ¿no? Entonces es decir, hago mi siembra, hago mi trabajo que es sembrar, ¿no? Entonces, específicamente los mexicas como tal están muy ligados a esta parte, ¿no? Entonces, repito, dentro de las filas del ejército mexica, las líneas mayoritarias pues eran de más iguales que eran los campesinos, ¿no? Entonces, vamos a ir platicando por ahí. Si hay alguna duda, igual váyanmelo haciendo saber, por favor. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, pues recordemos que lo que les decía, ¿no? Dicen que las armas eran extensiones del cuerpo mismo, ¿no? ¿Y cómo se hacían extensiones del cuerpo mismo o a qué se referían? Bueno, pues cuando yo empiezo por ahí a investigar, a buscar dónde puedo encontrar o de qué puedo encontrar, empiezo a preguntar, ¿no? Este señor que se ve de este lado fue mi maestro, es una de las personas que pues, yo más quiero y que más le guardo respeto, el señor Mictlan Ejecauteotl portador en su momento de la palabra de una tradición muy antigua llamada la continua tradición Tezcatlipoca, y en aquel momento nos llevó a sembrar. Acá ando de este lado, y allí justamente esa foto me gusta mucho porque ese día, en esa foto precisamente es cuando yo empiezo a preguntar muchas cosas. Y él me empieza a decir que esta parte, este bastoncito que tenemos aquí, se conoce como Wickley o Coa. La Coat, pues es esta serpiente, ¿no? O si desglosamos Coat, pues viene de Co, lugar, y